ingeniero. Mi nombre es Flor Ponce y en este video voy a presentar mi proyecto que hice en Arduino. Este proyecto consiste en el uso de un sensor de temperatura que es este. Es el TMP, no sale acá, pero es el TMP36. Vamos a verlo acá, solo para confirmar. Acá está. Es un sensor de temperatura TMP36. Tenemos también lo que son LEDs, que van a ser como los indicadores. Y la optimización del código, que eso lo vamos a ver más adelante, que va a ser para mejorar el rendimiento. Prácticamente la funcionalidad de este proyecto es medir la temperatura, mostrar los datos en el monitor serial, que ya vamos a ver dónde se encuentra el monitor serial, y encender los LEDs según los valores que nosotros le hayamos programado. Primero que nada, voy a iniciar explicando lo que es el circuito. El circuito, como dije anteriormente, está conformado por un sensor, que es el TMP36, que está conectado al pin analógico A0. Este va a permitir medir la temperatura, esa es su función prácticamente. Tenemos dos LEDs, un LED rojo y un LED azul. El LED rojo está conectado, como nos podemos dar cuenta, al pin 13 y el LED azul está conectado al pin 12. El LED rojo se va a encender a partir de los 60 grados, que eso lo programamos ya en el código, y el LED azul se va a encender, perdón, a partir de los 100 grados. Eso sí, cuando el LED azul se activa, el LED rojo se va a apagar. Y así va a pasar si el LED rojo está encendido, el LED azul no puede estar encendido y se va a apagar. Voy a iniciar explicando el código. Primero se definieron los pines del sensor y los LEDs, así como también los umbrales o los niveles de temperatura, que es cuando se van a encender y cuando, o sea, por ejemplo, cuando se va a encender el rojo y cuando se va a encender el azul. También algo muy importante que hice, no sé si cuente como optimización, pero yo creé un factor de conversión que me va a permitir transformar la lectura analógica a voltaje sin repetir los cálculos en cada ciclo. Por ejemplo, más abajo pues lo vamos a ver. Entonces yo creé un factor de conversión, que así se llama literal, factor de conversión. Entonces más abajo vamos a ver por qué es tan importante este factor de conversión. Anteriormente, en esta parte de acá, había una parte de que nosotros colocamos delay. ¿Cuál es el problema de utilizar delay? Que delay prácticamente o sea, se detiene todo y milis no, milis es más que detiene, pero pueden seguir trabajando de manera continua y así mejorando la eficiencia. Entonces, por eso es que esta parte de acá, las variables de milis y acá se cambió por milis, o sea, estaba antes en delay y se cambió a milis porque es mucho más eficiente el milis, ya que, como dije anteriormente, el milis no detiene el programa por completo, sino que como que sí detiene, pero puede seguir trabajando, no tiene todo el proceso como lo hace el delay. Luego, lo que hice fue prácticamente ya la lectura del sensor con un... Ay, ¿dónde está? Aquí está. Iniciamos la lectura del sensor, perdón, con un analog read. Esto va a tener un valor entre 0 y 1023. Este valor lo voy a convertir a voltaje utilizando mi factor de conversión, que es este. Eso fue lo que dije anteriormente que lo íbamos a estar utilizando. Entonces acá podemos ver que se llama factor de conversión también. Entonces ya solo mandaré a llamar esa función para evitar escribirla en cada ciclo que lo necesitamos. Y esto lo va a convertir a una temperatura. En este caso, como utilizo un sensor TMP36, es necesario restar 0.5 voltios y esto lo vamos a ver aquí. Acá hay algo muy importante que encontré en el código. Realmente no sé si es error o si se puede usar. Yo realmente desconozco, pero estuve investigando. Esta es la línea de código que tenía anteriormente, que fue la que yo estuve haciendo con usted el ejercicio el día sábado, no este sábado pasado, sino el anterior sábado, un sábado antes del parcial. Em, y yo escribí esto, eso fue lo que vi que usted también tenía en el código y lo escribí, pero al momento en el que yo lo ejecuté, y eso se lo voy a enseñar ahorita, al momento que yo lo ejecuté no me cuadraba ciertos datos. Yo soy muy perfeccionista, entonces me di cuenta que cuando estaba modificándole acá la temperatura, no me cuadraba. Aquí tenía 20 grados y acá me aparecía como 70 grados. Entonces no me cuadraba la temperatura, por lo que investigué por qué no me cuadraba la temperatura si era algún error mío o de Tinkercad, pero efectivamente es un error de la fórmula. Según vi, que este es una conversión que utiliza otro sensor
No recuerdo cómo se llama el otro sensor. Si no estoy mal, es el LM35, que es el que utiliza esta fórmula. Y como nosotros no estamos usando un LM35, sino que estamos usando un TMP36, para esto es necesario restar los 0.5 voltios antes de multiplicarlo por los 100, que es esta fórmula de acá. Entonces voy a mostrarle cuál es la diferencia antes de seguir con todo el código. Voy a comentar esto. Voy a comentar esta parte del código y lo voy a ejecutar para que usted vea cuál es la diferencia. Por ejemplo, acá comienza. Tengo que la temperatura actual es de 74.78 grados Celsius y acá tengo que estamos en 25 grados. Si yo lo jalo para acá y está en -14, aquí me va a cambiar a 36 grados. Entonces, ese era el cálculo que a mí no me cuadraba. Entonces, fue que investigué esa otra fórmula y que es esta de abajo que está comentada. Voy a comentar ahora esta, que esta prácticamente, por lo que investigué, esta es la fórmula que se debe usar con este sensor. Y le doy a iniciar simulación. Tengo 25 grados, obviamente esto no es tan exacto. Entonces ya aquí me aparece 24.78, que ya es algo más aproximado a 25. Entonces, eso es, yo, yo supongo que esto así es como debe funcionar correctamente, porque no es el sensor que no es la fórmula del sensor que era la que estábamos utilizando anteriormente. Entonces, lo que hice fue un leve cambio en eso, en lo que hicimos en clase, em, pero fue justamente para que esto coincidiera con lo que manda el monitor en serie. Ok, siguiendo con el código, después de esa breve pausa, acá, como ve, todo el código lo comenté para guiarme al momento de estar explicando y para el momento de estudiar que se me hiciera un poco más fácil. Y aparte, pues la documentación es muy importante en un código. Acá le coloqué que muestra la temperatura actual y lo estoy optimizando con la letra F que aparece por acá. Para mostrar la información en pantalla, utilicé el serial print junto con la función F. La función F lo que hace es que me va a permitir optimizar el uso de la memoria RAM, porque los textos se almacenan en la memoria flash. Entonces, por eso se utilizó esta F, que está por acá, para optimizar el código, ya que era uno de los objetivos de la tarea. Acá abajo le coloqué una parte del código que muestra la RAM libre, también optimizada con F. Esta función que está por acá, el free RAM, permite visualizar cuánta memoria RAM está como disponible en el Arduino. Esto va a ayudar como a verificar que el código sí está optimizado realmente. Acá abajo lo que tenemos es como una lógica de control, aquí se la coloqué, es una lógica de control que estamos utilizando una serie de condicionales para encender o apagar el LED. Entonces acá coloqué que si la temperatura Celsius es mayor o igual a la temperatura azul, el LED se va a encender. El azul se va a encender. El pin LED es el LED, perdón, el rojo. A este no le cambié el nombre, lo dejé exactamente igual como lo hicimos en clase. Entonces, esto es lo que dice, lo que trata de decir que si la temperatura Celsius es mayor o igual a la temperatura azul, entonces el LED azul se va a encender y el LED rojo se va a apagar. Este high es para encender y este low es para apagar. Es como 1 y 0. Si no se cumple esto, se va a cumplir otra condición. Entonces, si la temperatura Celsius es mayor o igual a la temperatura del LED rojo, yo lo coloqué así para más corto, eh, entonces el LED rojo se va a encender y el LED azul se va a apagar, que es viceversa a esto. Pero si no pasa ninguno de estos dos casos, o sea, si estas dos condiciones no se van a cumplir, prácticamente se pasa como al caso por default. Si no, pues las dos se van a mantener apagadas. Entonces, esto es la lógica de cómo los LEDs se van a encender, se van a apagar, o si no pasa nada, no, simple y sencillamente se quedan apagados los dos. Por último, la explicación del código, que es la función extra. Primero, lo que hago es crear una función llamada freeRAM que me va a devolver la cantidad de memoria RAM disponible en el Arduino. Fue lo que utilizamos por acá arriba, acá. Okay. Luego declaré variables internas en el sistema. Esto lo que me va a hacer es que me va a permitir saber dónde o desde dónde empieza la memoria dinámica, que va a ser el heap, y hasta dónde ha crecido. El heap prácticamente es la parte de la memoria que se utiliza, digamos, cuando el programa necesita guardar los datos dinámicamente, y la variable prkval indica hasta dónde
crecido esa memoria en ese momento. Luego creo una variable que literalmente le llamé v, que esa se va a almacenar en el stack, que es otra zona donde la memoria, donde se guardan valores temporales. Luego realizo el cálculo de la memoria disponible. Primero es esta línea. Primero lo que hago es obtener la dirección de memoria de la variable v que está en el stack. Luego verifico si el heap ha sido utilizado o no. Si no ha sido utilizado, tomo como referencia el inicio del heap, y si ya fue utilizado, tomo el punto hasta donde ha crecido, que en este caso es br cabal. Luego resto ambas direcciones para obtener cuánta memoria libre queda entre el stack y el heap. Y prácticamente esta función, toda esta función, digamos, todo este pedacito de código, lo que hace es calcular la memoria RAM disponible midiendo el espacio entre el stack y el heap. Esto lo que va a hacer es que me va a permitir monitorear el uso de memoria del programa en tiempo real. Aquí en el monitor en serie me va a estar diciendo cuánta memoria se está utilizando y así. Vamos a ver la funcionalidad. Acá vamos a ver la funcionalidad. Solo voy a borrar acá la que hay acá. Listo. Vamos a iniciar la simulación. Al iniciar, el Arduino va a comenzar como a leer los datos del sensor y a mostrarlos en el monitor serial aquí. Acá tengo 25 grados Celsius, aquí me lanza 24.78 grados Celsius. No es exacto, si lo aproximamos, sí da 25, entonces, pues creo que así debería de ser. Entonces, vemos que el voltaje que está leyendo la temperatura actual en grados Celsius, la memoria RAM disponible en ese preciso momento. Ahorita voy a modificar, voy a hacerlo más pequeño. Bueno, lo voy a hacer más grande para que se vea la diferencia. Voy a modificar la temperatura del sensor manualmente, es decir, desde acá, que prácticamente se activa dándole un clic aquí. Y vamos a ver, cuando se superan los 60 grados, se va a encender el LED rojo. Pero si vemos el azul, no está encendido. Cuando supera los 100, el LED rojo se va apagando y se apaga por completo, y el LED azul se enciende. ¿Qué pasa si yo lo coloco en menos 40? Vamos a darle tiempito a que se apague el LED azul. Listo. Si colocan menos 40, estos dos ninguno se enciende. ¿Por qué? Si nos vamos al código, si vemos un poco más de la lógica, estamos viendo que si la temperatura Celsius es mayor o igual a la temperatura azul, la temperatura del azul va a ser 100. Y la temperatura del rojo, perdón, va a ser 60. Pero si no pasa ninguna de esas dos condiciones, no se va a encender ninguno. Y eso es lo que está pasando acá. Ahorita, esto es lo que se está ejecutando. Si yo coloco acá, digamos 70, se debería encender el rojo. Y se está ejecutando esta condición. Si yo coloco 108, vemos que se enciende el azul y se está ejecutando esta condición. Entonces, prácticamente esa es la funcionalidad de mi proyecto. Acá logré lo que es implementar la lectura de sensores, controlando los LEDs en el encendido y el apagado, la visualización de datos en tiempo real. Y aparte, un plus que le hice a mi código fue optimizarlo, utilizando las buenas prácticas que se vieron en la presentación del último sábado antes del parcial. Em, por cierto, unas muy buenas presentaciones, em, porque sí está muy bien explicado la manera en que los consejos y las buenas prácticas que aparecen en las presentaciones para poder optimizar el código. Y como utilizar milis en vez de delay, el uso eficiente de memoria, etcétera. Y esto sería lo que es mi proyecto en Tinker. Muchísimas gracias.